Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en la Casa Azul de Coyoacán el 6 de julio de 1907. Ahí vivían sus padres Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. Cuando tenía 6 años, Frida padeció poliomielitis. La enfermedad provocó que una de sus piernas fuera más corta. En 1925, cuando tenía 18 años, tuvo un grave accidente. El autobús donde viajaba fue arrollado por el tranvía. Frida sufrió una lesión en la espina dorsal que la inmovilizó por meses. En este tiempo descubrió la pintura e inició amistades con personajes como la fotógrafa Tina Modotti y el muralista Diego Rivera, quien ya era reconocido por su obra. Las pinturas de Frida principalmente se identificaron con la corriente surrealista, con una diferencia que ella misma marcó: no pintaba sus sueños, sino su realidad. La temática de sus creaciones siempre estuvo relacionada con su vida y sus complicaciones de salud que la aquejaron a lo largo del tiempo. En 1929 Frida y Diego se casaron y desde entonces sus nombres casi siempre se pronunciaban juntos. El matrimonio no tuvo un lugar de residencia fijo, vivieron en la Casa Azul y también en San Ángel, donde estaba el estudio de Diego Rivera, diseñado por Juan O'Gorman, quien también se encargó de construir uno para Frida en el mismo terreno. En esta casa llegó uno de los momentos artísticos más prolíficos en la corta vida de Frida Kahlo. Los autorretratos reflejaron la influencia fotográfica de su padre, dieron identidad a su obra en la que destaca su pasión por el arte popular mexicano. La pareja no tuvo hijos y pasaron buena parte de su tiempo entre México y Estados Unidos, donde Frida conoció al Dr. Leo Eloesser, quien se convertiría en su médico de cabecera y gran amigo. En 1939 Frida se divorció de Diego Rivera, pero solo un año después la pareja de artistas regresó. Las actividades de Frida Kahlo no se redujeron a pesar de las limitaciones físicas de la pintora mexicana. Fue maestra en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. También participó de manera activa en la política del país, pues incluso fue miembro del Partido Comunista y dio asilo a León Trotsky durante su exilio en México. En la época que vivió la atención del mundo artístico estaba volcando principalmente hacia Europa, pero sus pinturas cobraron un auge importante en la década de los 80. El Museo del Louvre adquirió una de sus piezas para la colección del recinto. Y en 2013 l'Orangerie hizo una retrospectiva de su obra con pinturas prestadas por el Museo Dolores. Frida Kahlo murió en la Ciudad de México el 13 de julio de 1954 con apenas 47 años, pero su figura dejó un legado imborrable en la historia artística e iconográfica del país, donde también es vista como un símbolo de feminismo y la libertad sexual. Como ocurre con muchos de sus autorretratos, el dolor y el sufrimiento son el foco de la obra, aunque a diferencia de muchas de sus obras, que incluyen loros, perros, monos y otras personas, en esta pintura Kahlo está sola. Su presencia solitaria en un paisaje agrietado y árido simboliza tanto su aislamiento como las fuerzas externas que han impactado su vida. Como un terremoto podría gritar el paisaje, el accidente de Kahlo rompió su cuerpo. En la pintura, el torso desnudo de Kahlo está dividido, replicando la tierra entrelazada con barrancos detrás de ella, y revelando una columna jónica que se desmorona en lugar de su columna vertebral. Su rostro mira hacia adelante, sin pestañear, aunque las lágrimas recorren por sus mejillas. A pesar del quebrantamiento de su cuerpo interno, su sensualidad externa está intacta. La tela que envuelve la parte inferior de su cuerpo y se agarra entre sus manos no es un signo de pudor, sino que refleja la iconografía cristiana de la sábana de Cristo, al igual que los clavos que le perforan el rostro y el cuerpo. Las uñas continúan bajando solo por su pierna derecha, que quedó más corta y débil por contraer la poliomielitis cuando era niña. El corce de metal que representa un soporte contra la poliomielitis en lugar de un soporte quirúrgico puede referirse a su historial de poliomielitis o simbolizar las restricciones físicas y sociales de la vida de Kahlo. En 1944, los médicos de Kahlo le habían recomendado que usara un corce de acero en lugar de los yesos que había usado anteriormente. El aparato ortopédico representado es uno de los muchos que Frida usó a lo largo de su vida y ahora se encuentra en su casa y museo Casa Azul.
En la columna rota, este corse mantiene unido el cuerpo dañado de Kahlo. La obra El suicidio de Dorothy Hale es una de las obras más destacadas y llamativas de Frida Kahlo. Fue llevada a cabo en el siglo XX, hacia el año 1938 aproximadamente. Es una obra neoimpresionista realizada en óleo sobre fibra dura. Actualmente se conserva en el Museo de Arte de Phoenix. La historia de este cuadro describe el suicidio de Dorothy Hale, una socialite estadounidense y aspirante actriz. La carrera del artista dio un gran giro tras la muerte de su esposo en un accidente automovilístico, la cual desató una crisis en la carrera de la actriz y múltiples problemas financieros. La pintura representa la caída de Dorothy en 3 momentos, muy arriba, mostrándolo como una figura diminuta todavía en el porche, a punto de arrojarse, contra el telón de fondo de la casa Hampshire. En la parte central, como una figura más grande que cae entre las nubes, y en la base del cuadro como un cadáver, pero manteniendo intacta su belleza y su costoso vestido, aunque en un charco de sangre en el suelo. La sangre pasa por la superficie de la pintura y llega al marco. Bajo la palabra suicidio hay una mancha de sangre más grande, como para resaltar la forma en que murió Dorothy, quizás recordando la dimensión trágica universal de este acto. Frida Kahlo emplea la estrategia artística de narración simultánea, en la que se retratan varias fases de la acción en una sola obra. Vemos a Dorothy Hale saltando desde el balcón, la caída en un espacio ilusorio casi celestial, y finalmente el cuerpo en la acera, que está en un plano más cercano al espectador, prácticamente saliendo de la pantalla. La narrativa y la división de la pantalla en partes es muy similar a las pinturas votivas, a los exvotos, incluida la presencia del texto en la parte inferior. El pie de la foto se puede traducir de la siguiente manera. En la ciudad de Nueva York, el día 21 de octubre de 1938, a las 6 de la mañana, la señorita Dorothy Hale se suicidó arrojándose desde una ventana alta en el edificio Hampshire House. En tu memoria, en este retablo realizado por Frida Kahlo. En la obra original se encontraba la presencia de un ángel y la inscripción en la parte superior, lo cual portaba el título del cuadro. Podríamos asumir que fue un elemento de compasión y perdón por el acto cometido por Dorothy, expresado por el cuadro de Frida. El ángel y la frase borrados acentuarían aún más el cuadro a los retablos o pinturas votivas. Aún así, si pensamos en las pinturas aztecas y otros pueblos originarios de América, en los que es muy común la presencia de los ángeles y cintas parlantes, es decir, ángeles que transmiten mensajes escritos al espectador, no hay forma de referirse a estos. A pesar de la similitud formal y pictórica con los exvotos, la pintura tiene un sentido casi inverso, al menos en su concepción, un agradecimiento por una gracia lograda. En el cuadro de Frida hay una representación de la muerte, el fin y de la existencia. Por otro lado, podríamos interpretar la muerte como una salida de los problemas y dificultades de la vida. Dorothy Hale eligió dejar la vida de una forma dramática y Frida la pintó con absoluto realismo, casi surrealista. El lienzo se divide en 2 planos, uno representando al fondo en un ambiente más onírico, con una paleta de colores más suave, y otro pintado con tonos tierra más oscuros, en una representación más realista. Esta parte de la imagen parece querer dialogar con el espectador, observándolo, cuestionándolo, y todos los elementos vistos juntos dan una dimensión contrastante extremadamente fuerte, donde la realidad termina prevaleciendo. El carácter onírico de la caída contrasta con la inscripción. La realidad de la mirada de Dorothy lleva al espectador a reflexionar sobre su desesperación y quizá también sobre Frida, cuya vida fue alterada por su traumático accidente y cuyo matrimonio estaba en crisis en ese momento. La pintura El abrazo de amor del universo es una autobiografía surrealista pintada por nuestra querida Frida Kahlo. Esta obra se encuentra expuesta en la ex Casa Azul de Coyoacán, México, lugar que la vio nacer, vivir y morir. Una vez fallece Frida Kahlo,
Pasan 4 años y la Casa Azul se transforma en el Museo Frida Kahlo en el año 1958. La pintura fue realizada en el año de 1944 en la ciudad natal de la pintora. Su nombre completo es El abrazo de amor del universo, la Tierra, México, Diego, yo y el señor Xolotl. La misma está hecha de óleo sobre amazonite y su tamaño es de 70 por 60,5 centímetros. El objetivo de este análisis será resaltar la significación de los elementos de la obra según el contexto social de la autora y su relación con la vida personal de la misma. Análisis de la imagen. Descripción y elementos formales. La imagen está representada en óleo sobre lienzo. La pincelada que más se utiliza es larga y deshecha y curva. La larga y deshecha la encontramos en el cielo, tanto en la noche como en el día, como se muestra en las siguientes imágenes. La curva la podemos ver en muchos de los elementos de la naturaleza, como en la nopalera y el cactus melenudo. Se puede observar también esta pincelada curva adaptada a la forma de las plantas. En cuanto a la textura, se observa prácticamente en toda la imagen, que es lisa y mate. Un ejemplo en el que se ve muy claro es en las manos de la madre tierra azteca, Zitácuatl, que rodea a los personajes. Sobre tipos de línea, se puede decir que las encontramos tanto de contorno como línea manca y objetual. Las líneas de contorno se pueden observar tanto en los elementos de la cara de Frida y de Diego, en los elementos de la naturaleza y en las uñas de la madre tierra azteca. En esta parte de la imagen se ve perfectamente la línea mancha, pues la cabeza de la madre tierra azteca y los elementos de la cara que se observan en el cielo son separados, sin que exista una línea entre estas. Es decir, se aprecia perfectamente que son dos elementos distintos, sin que una línea tenga que ejercer la función de separar dos elementos. Se trata de una línea que en realidad no existe, sino que se crea entre los elementos. De igual forma, pasa con la parte del cielo, en la que es de noche. También se observa en esta imagen una línea mancha entre los dos cielos, es decir, entre el cielo de la noche y el cielo del día. Por último, la línea objetual también la podemos observar en diversas partes de la imagen. Una de las que más llama la atención es el que está en la parte de la madre tierra azteca. Como se puede observar, a continuación, se ve claramente la línea que representa un elemento distinto de otro, es decir, representa dos objetos distintos. Se puede observar cómo expresa una grieta en el pecho, por lo que tenemos dos objetos, una que es el pecho de la madre tierra y otra que es la grieta. Otra que podemos observar en este mismo pedazo de imagen es el brazo de Frida, junto con su camiseta, pues esta línea objetual separa perfectamente la manga de la camiseta del brazo, sin que en este haya una línea de contorno. La luz y sombra. Se puede observar que la luz procede de la parte derecha del cuadro, pues como se ve, encontramos sombra debajo del cuerpo de Diego, en la sombra de la falda de Frida, a la izquierda del sol, y en el cuello de Frida, lo que muestra que efectivamente es así. Cuerpo de Diego y falda de Frida. En la falda de Frida se ve perfectamente toda la sombra que se proyecta debajo de Diego. La composición es un tipo de esquema piramidal, formada primeramente por la madre tierra, seguida de los elementos de la naturaleza, para terminar con los brazos del universo. Como bien indica el título, se trata del abrazo de amor del universo. Formas de expresión. Esta es una figura naturalista, ya que introduce muchos elementos de la naturaleza y elementos reales, a la vez que es simbolista.
lo que le lleva a lo abstracto. Los elementos que más simbolismo juegan son la Madre Tierra abrazando a Frida y a Diego y los brazos del universo, que están dando un gran abrazo a todos los elementos. Estos brazos, saliendo de la nada, hacen que también sea un poco abstracta. Ahora pasamos al análisis de la obra. Por consiguiente, mediante el arte de Frida proyectado en esta obra tan maravillosa, podemos reconocer detalles de su personalidad, sus aspiraciones y sus emociones. Para comenzar el análisis, empecemos por entender la representación que tiene la Tierra en esta pintura. Aquí se nos proyecta como la madre, raíz y origen del universo, incluyendo la fauna, la flora y al hombre. Vamos a notar al ser humano sometido a esta protección ambigua que la naturaleza nos brinda. Por ende, y como logramos percibir, una de las ideas fundamentales que el cuadro tiene para mostrarnos es la representación de la posición del hombre en el universo. Con esta representación, claramente se nos expone la fragilidad e inmortalidad del hombre, el cual necesita de otros, es decir, la naturaleza y otros seres sobrenaturales, para subsistir. En esta obra no es casual la existencia de un arquetipo femenino sosteniendo a Frida y a Diego, pues vemos claramente la Madre Tierra, que nos cuida como sus hijos. Por otra parte, vamos a encontrarnos muchos elementos de la mitología mexicana, como son el día y la noche, el sol y la luna, la diosa de la tierra, Cihuacóatl, y a Itzcuintli, quien fue una de las mascotas preferidas de Frida. A Itzcuintli lo vamos a encontrar en la parte inferior del lado izquierdo, en la mano color marrón. En este espacio, a Itzcuintli lo vemos con forma de perro xolotl. Este perrito es una figura mitológica, quien se consideraba guardián del mundo de los muertos y quien guiaba a las almas hacia Mictlán. Aquí vemos al hombre contra el dios, donde la mortalidad siempre prevalecerá ante la maldad. Esto partiendo de la insistencia de Frida por denotar su angustia ante la inmensidad y complicaciones que al ser humano se le presentan en el universo, y a ella personalmente. Podemos reconocer la luz y la oscuridad en el uso del verde y el marrón, de forma dual, donde dos sentimientos opuestos se encuentran, conviven y dependen el uno del otro, como es la noche y el día. Sin día no hay noche, y sin noche no hay día. En conclusión, sobre la vida de Frida Kahlo, sabemos que quedó marcada por el sufrimiento físico por diversas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones. Además, debido a una de las lesiones, Frida nunca pudo tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar y que precisamente podemos ver plasmado en esta pintura. Aquí mismo se nos presenta el comportamiento tan maternal que tenía Frida hacia su marido. Frida siempre aseguró querer tenerlo como un recién nacido. Sabiendo esto, podemos inferir que la actitud y amor del artista con Diego, su esposo, no era de mujer, sino más bien maternal, protectora, y para muchos podría ser un poco enfermiza. De este modo, concluimos que la figura externa e interna del artista y su obra son un desafío ante cualquier definición absoluta, ya que ambas vertientes se representan a más de una descripción, lo que proyecta
la ambigüedad que la caracteriza. Frida alternaba entre la esperanza y la desesperación, lo que queda muy presente en esta última pintura.